Les envío mi saludo ya característico a esta hora del día y les doy la bienvenida para que participemos por un momento, unos minutos breves para escuchar la palabra de Dios. Hoy te quiero preguntar si alguna vez en la vida espiritual te has sentido débil o por lo regular siempre permaneces fuerte. ¿No será que has tenido momentos a veces en que la debilidad te agobia? ¿En la que crees que ya vas a renunciar a todo, que ya todo se acabó, que ya no puedes más? Bueno, si eso has sentido, no te preocupes, eso nos ha pasado a todos, pero todos tenemos unas promesas hermosas y la bendición de Dios que nunca nos falta. Vamos a hablar un poquito en esta ocasión acerca precisamente de esa fortaleza que se recibe en medio de la debilidad. Y tengo la Biblia abierta en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12 y el verso 9. Un poquito en contexto, Pablo cuenta su experiencia, dice que él tenía un aguijón en la carne, algunos dicen que era una enfermedad en los ojos, y que eso le impedía su movilización, incluso le impedía hasta escribir las cartas, que por eso era que él las dictaba y otro las escribía. Eh, bueno, eso es lo que se dice. Lo cierto del caso es que el apóstol Pablo le oró a Dios 3 veces para que le quitara ese problema, para que le quitara esa debilidad, pero la respuesta del Señor fue distinta. Dijo el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dijo Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, antes de hablar de debilidades, hablemos de eso que el Señor dijo: mi gracia te basta. En otras palabras, mi gracia es suficiente para ti. Como quien dice, ya te creé, te formé, te hice, te redimí, te salvé, te llené con mi espíritu, te he dado todas las cosas, te doy el sustento todos los días, te doy vida, te doy salud. Todo lo tienes. Aparte de eso, tienes mi favor, tienes mi gracia con la que puedes contar. ¿Qué más necesitas? Y eso es la verdad. Uno a veces, hermanos, como que no alcanza a comprender la magnitud de todo lo que Dios nos ha dado. A veces uno se olvida de cuántas cosas Dios le ha dado y por algún detalle mínimo tal vez que nos falta, ya pensamos que todo se acabó, que la situación ya no va a ir más lejos, que ya hay que renunciar. Cuando si hacemos una balanza, miramos que la cantidad de cosas que Dios nos ha dado es enorme. Eso es un listado inagotable de cosas lindas que Dios nos ha dado. Y al otro lado de la balanza pues está una dificultad, una pequeña debilidad o alguna piedrita en el zapato que nos talla. Eso de alguna manera también puede ser que sea de bendición para nosotros. Entonces nosotros no podemos pensar que es que la gracia de Dios se nos va a acabar. Nunca se nos va a acabar. Eso es como si de pronto un pececillo le diera por estar pues sediento y tomar agua del río y le da miedo porque dice: no, si tomo agua del río se acaba el agua. Jamás. O qué tal pongamos un ejemplo, un ratoncito que esté por ahí en un gran depósito lleno de comida y que esa comida dura para muchos años, que de pronto el ratoncito se abstenga de comer algo porque piensa que si come algo se acaba la despensa. O peor aún, que uno se suba a una montaña
y quiera respirar aire, oxígeno puro, pero diga, no, no lo voy a hacer porque de pronto se acaba el oxígeno. No, yo creo, hermanos, que la gracia de Dios es inagotable, inagotable. Eso de que uno tenga a veces alguna situación que lo atormente, que lo preocupe, que lo angustie, eso hace parte de la vida, como hemos dicho en otras ocasiones. Todavía no estamos en el cielo y por lo tanto aquí algo habrá que padecer. Como dice el adagio, no hay dicha completa. Por algún lado le duele a uno algo, pero eso no es lo característico es la gracia de Dios que abunda. Entonces usted, en vez de mirar ese pequeño detalle que lo atormenta, ese pequeño síntoma de salud que lo afecta, esa pequeña escasez que tiene, esa situación con alguno de sus hijos, esa situación del hogar, esa situación laboral, bueno, mire siempre la gracia de Dios, que es exageradamente grande, y eso a usted lo tranquiliza. Pero bueno, en el otro tema dijo Pablo que el Señor le había dicho que, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Eso qué significa? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Hay un texto por ahí que dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué sentido lo aplica la palabra de Dios? En el sentido de que cuando usted se cree demasiado fuerte, cuando usted se cree autosuficiente, cuando usted cree que usted es capaz de todo, entonces no busca a Dios, porque usted cree que todo lo puede arreglar por sus mismas fuerzas. Y eso es un error gravísimo. Entonces, cuando usted cree estar tan fuerte, ahí es donde está más débil. ¿Por qué? Porque usted está solo luchando contra algo y tiene a Dios al margen de todo. En cambio, cuando usted es débil y se reconoce débil y sabe que es débil, ¿qué hace usted? Se apoya en el Señor. Entonces, al apoyarse en el Señor, ahí es donde usted verdaderamente se hace fuerte. Por eso, diga el débil, fuerte soy. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando yo necesito y conozco mi situación de debilidad, busco a Dios y me apoyo en Dios, y mi debilidad se me vuelve así entonces una fortaleza. El Señor normalmente usa cosas tan sencillas, tan débiles, para mostrar su grandeza. Aquí estoy mirando el Salmo 8 y el verso 2, que dice en una versión en lenguaje actual, con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Y así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Dice pues esta versión. En la versión Reina Valera dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Es decir, el Señor hizo como una gran barrera, una muralla fuerte. ¿Y sabe con qué la hizo? Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores. O sea, de la boca de los niños y de los que maman. Él fundó la fortaleza. Quiere decir que el Señor usa elementos mínimos, cosas realmente pequeñas, para hacer cosas exageradamente grandes. Por ejemplo, el mundo hoy está lleno de sabios, déjenme ponerle comillas, sabios entre comillas, que a la hora de la verdad se vuelven necios e insensatos, porque no hay nadie más ignorante en el mundo que aquel que no admite que hay un creador de algo tan hermoso como es este universo. Pero esos sabios han sido avergonzados, porque Dios avergüenza a esos hombres grandes, grandilocuentes, prepotentes, jactanciosos, arrogantes. ¿Qué ha hecho Dios con ellos? Los ha humillado.
¿Y con qué los ha humillado? No con algo grande, sino con algo pequeño. Por eso el apóstol Pablo dijo que lo necio del mundo escogió Dios. Oiga, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces miren ustedes cómo el Señor escogió una iglesia y la sacó del fango de hombres gentiles que no tenían leyes, no tenían promesas, no tenían esperanza, que nadie daba nada por ellos, que nadie se fijaba en ellos, que eran discriminados por los judíos, y el Señor sacó una iglesia preciosa del fango, y esa iglesia maravillosa es la que tú y yo formamos, y es la que está mostrándole al mundo las grandezas de Dios. Por eso es que no necesita uno ser un superhombre para que Dios lo use. Dios siempre usa cosas pequeñas, cosas sencillas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo habló bastante de esos asuntos de debilidad, y él lo sabía así. Por eso en 2 Corintios 12:10 ahí dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y repitió la frase que aparece, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que uno tiene que valorar también esos detalles que no son los más agradables, porque entre otras cosas esos son los que lo ponen a uno a orar. Esas situaciones difíciles son las que hacen que uno busque a Dios. Por eso a veces tanta prosperidad, tanto confort, tanta tranquilidad, tanta serenidad, termina por alejarnos de Dios y ya pensar que no dependemos de Él, y resulta que ahí es donde viene el momento difícil, el momento de la enfermedad, de la angustia, de la afrenta, del problema, y entonces cuando vemos que no somos capaces de hacerlo, nos apoyamos en Dios. Así que esos detalles también vienen de la mano de Dios, y por eso es que yo me tengo que gozar. ¿Por qué Pablo se gozaba en las afrentas? ¿Por qué Pablo se gozaba en sus debilidades, en sus necesidades, en sus angustias? Porque él sabía que era de alguna manera un mensajero de Dios para que él se fortaleciera en Dios. Los grandes héroes de la Biblia, pues a algunos no les gusta llamarlos así, pero el listado de los hombres de Hebreos 11, esos aparecen como hombres ilustres de la historia sagrada, y algunos no dudan en calificarlos de héroes. Pero ¿cuál fue su heroísmo? Su heroísmo era en su debilidad realmente. Realmente era en su debilidad que ellos buscaron a Dios, y en medio de la debilidad Dios los hizo fuertes. Hebreos 11:33 dice que ellos por fe, no por ellos mismos, por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de leones. Así que no era un asunto de ellos, de su capacidad, de su potencia, nada. Ellos eran hombres comunes y corrientes, como el caso de Elías. Dice la Biblia que Elías era un hombre igual a nosotros, sujeto a las mismas pasiones que las nuestras, pero fue un hombre que en medio de su debilidad se refugió en Dios y se hizo fuerte. Estos hombres de Hebreos 11, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, por fe, escuche esta expresión hermosa, dice, por fe sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué bonita palabra. Se hicieron, o mejor, sacaron fuerzas de debilidad. No es que la debilidad me dé fuerzas, no. Lo que hace la debilidad es que yo me apoye en el Señor
y Él es el que me da las fuerzas. Así que bienvenida la debilidad para que yo aprenda a buscar a Dios. El hermano Héctor Betancourt les desea un día maravilloso y volveremos luego con otra porción de maná en el desierto.